Bueno, buenas tardes, señor Rafael Moreno Valle. Pues, don Rafael, preguntándole así, simple y llanamente, ¿por qué quiere ser presidente de México? Porque considero que México es un país muy rico en donde no merece haber tantos pobres. Yo considero que un país con tanta historia, cultura, tradiciones, gastronomía, con tanta riqueza natural, con una ubicación geográfica estratégica, con tantos jóvenes que representan un bono demográfico, merece un mejor destino, y en este sentido quiero encabezar ese cambio profundo que requiere nuestro país, porque tengo la experiencia probada, tengo la preparación académica, tengo la visión del sector privado, que hoy en día se vuelve fundamental, porque particularmente en el aspecto comercial vemos amenazas relevantes. Yo he hecho negociaciones del sector privado, llegué a ser vicepresidente para América Latina de uno de los bancos más grandes del mundo desde Nueva York, he sido diputado local y líder del Congreso del Estado, diputado federal y presidente del Comité de Administración. Me tocó hacer en 2003 el presupuesto de la Cámara de Diputados, y es la única ocasión que se bajó con respecto al año anterior, porque a mí no me parecía razonable que a todos les pidieras que se apretaran el cinturón si no predicábamos con el ejemplo. Fui senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores con ONGs, secretario de la Comisión de Defensa, y goberné el quinto estado más poblado de este país, de tal suerte que tengo las herramientas técnicas, la preparación académica, un doctorado en Derecho en la Universidad de Boston, 2 carreras, Economía y Ciencias Políticas en Pensilvania, un posgrado en Administración en la Universidad de Harvard. Creo que con ese bagaje estamos listos para poder lograr el cambio que México necesita. ¿Cuál es el rumbo que tiene México? Si es que tiene rumbo. Pues yo te diría que recientemente hoy vamos por el camino equivocado y que no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes. Simplemente habría que ver en el aspecto económico cómo la inflación ha crecido a los niveles más altos de los últimos 8 años, es decir, están los ciudadanos perdiendo poder adquisitivo, suben los precios de los productos pero no se incrementan los salarios. El crecimiento económico ha sido insuficiente para aprovechar el bono demográfico. Hay muchos jóvenes que aún teniendo una carrera universitaria no encuentran trabajo o tienen que trabajar en algo que nada se parece a lo que estudiaron. De la misma forma, yo veo con preocupación cómo van subiendo los índices de violencia a nivel nacional. Nuestro país es evaluado por organismos internacionales como uno de los menos transparentes y de los más corruptos. Hay una impunidad terrible que se refleja en que la mayoría de las personas que cometen un delito no son procesadas, más del 95% de impunidad. Y por supuesto veo una brecha cada vez más grande entre los estados del norte y los estados del sur-sureste. Si tú comparas el Producto Interno Bruto per cápita por habitante de Nuevo León con Chiapas, pues pareciera que hablas de 2 países diferentes. O si comparas la cobertura de servicios básicos de Aguascalientes con Oaxaca, pareciera que hablas de 2 países diferentes. O si comparas los índices de violencia de Guerrero, homicidios por cada 100,000 habitantes, con Yucatán, pareciera que hablas de 2 países diferentes. Eso es lo que se vende o lo que se menciona hoy en día, ¿no? ¿Y cómo lograr digamos, esa barrera o romper esa barrera de esos 2 países diferentes, de la pobreza y la riqueza, si se puede mencionar? Pues la única forma de combatir la pobreza de manera efectiva es generando riqueza. No se trata de darle el pescado a la gente sino enseñarle a pescar. La idea es encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. Por ejemplo, aquí en Chiapas, uno de los grandes retos en materia de pobreza es la dispersión poblacional. Tienes miles de pequeñas comunidades. Al gobierno le cuesta lo mismo en 1 kilómetro cuadrado llevar agua, drenaje y energía eléctrica si ahí viven 5,000 personas que si viven 50. Sin embargo, entre más beneficiarios, menos es el costo por habitante, entre menos beneficiarios, más es el costo por habitante. Por eso tendrías que estar cambiando la manera de hacer política. Si antes llevabas a una comunidad de 50 personas luz eléctrica en la sierra o en la montaña a un costo altísimo, hoy puedes usar paneles solares y por una fracción del costo les llevas luz a los ciudadanos y además los liberas
de tener que lidiar con la Comisión Federal de Electricidad para el pago de su servicio. Si aprovechas el agua de lluvia, como lo hice en Puebla, con colectores de agua pluvial en los techos de las casas, de entrada le pones techo a muchas casas que requieren un techo digno, y en el mismo pones el colector pluvial y pones un sistema de potabilización, y por una fracción del costo puedes llevar el agua potable a una vivienda. Son ese tipo de mecanismos los que te permitirían primero tener un piso mínimo de acceso a servicios en todo el país, y por otro lado necesitamos detonar las inversiones en estos estados del país. Creo que en ese espíritu se crearon las zonas económicas especiales. Chiapas desde prácticamente 1994 a la fecha se ha promocionado a la inversión privada, pero sin embargo su nivel de Producto Interno Bruto pues no crece como se deseara. Digamos, hay una estrategia en este caso, en un estado pues pobre comparado con otros estados de la República. Pues hay que verlo en cada una de sus vertientes. Por un lado, detonar las zonas económicas especiales con industrias que hacen falta en este estado. Por otro lado, en el sector agropecuario, llevar a cabo políticas públicas para poder incrementar el valor de la producción. Es decir, en Puebla nosotros, cuando fui gobernador, aplicamos un esquema de reconversión productiva, porque mucha gente siembra lo mismo que sembraba su papá o su abuelo o su bisabuelo, pero eso no necesariamente quiere decir que sea lo más rentable. Hay que hacer un estudio en base al tipo de suelo y al clima de cada región, y con base en ello podrás de esa manera identificar qué productos son los que tienen viabilidad ahí y mayor precio en el mercado. Y haces la reconversión, el productor tiene un mayor ingreso. Ese tipo de políticas públicas con los artesanos, en donde muchas veces tienes extraordinario talento, pero no tienen capacidad de comercializar sus productos, ni tienen los diseños adecuados. Hay que apoyarlos en el diseño y en la comercialización. La capacidad y las habilidades las tienen, pero les hace falta tener un acceso directo al mercado, y por supuesto es la orientación sobre qué tipo de productos son los que demandan los consumidores. De hecho, la artesanía poblana está invadiendo el mercado actualmente, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con una asociación civil que se llama Aid to Artisans, que ayuda precisamente a los artesanos utilizando sus mismas técnicas y sus mismos materiales, simplemente ajustar los diseños y luego los apoyamos para vender sus productos. Don Rafa, dos preguntas más. La violencia en México, a pesar de que del esfuerzo, el sexenio pasado pues vivimos una guerra, ahorita aparentemente no la vivimos, pero se siguen dando actos de violencia. ¿Cómo pararla? Bueno, yo creo que hay que cambiar el mecanismo y la estrategia. No ha funcionado desde el sexenio pasado, pues hay que cambiarla, no sigamos con el mismo mecanismo. Básicamente recordarás que se hizo una lista de los capos más peligrosos del crimen organizado y se planteó que los iban a eliminar a todos o a meter a la cárcel. Años después podemos evaluar esa estrategia, y si la ves desde el punto de vista de cuántos efectivamente han sido capturados o abatidos, fue muy exitosa. Si la ves en términos de índices delictivos, fue desastrosa, porque cada vez que metías a la cárcel a un capo o lo abatías en el combate, había 4 o 5 que se estaban disputando el espacio. No se resolvió el problema de violencia, al contrario, se incrementaba. Creo que para debilitar los cárteles del crimen organizado, lo que requieres es atacarlos en su capacidad financiera. Eso es lo que los hace fuertes. Tener tantos recursos les da la oportunidad de poder sobornar funcionarios de distintos órdenes de gobierno, les permite adquirir armamento de uso exclusivo del ejército, les permite tener el apoyo de la sociedad, de muchas comunidades, porque llegan como benefactores con la iglesia, con la feria, con los ciudadanos, y eso les permite también un mecanismo de protección. Tienen sistemas de inteligencia más avanzados que los gobiernos en muchas ocasiones. Entonces creo que para debilitar el crimen organizado hay que pegarles en donde realmente les duele, y es en la bolsa. Y por otro lado hay que prevenir el delito, no solamente estar trabajando para combatir los efectos de la delincuencia, sino sus causas, fortalecer el tejido social, que haya más espacios deportivos, más programas culturales, más parques,
que haya más opciones de educación y de empleo para las nuevas generaciones. Y por supuesto, también hay que incentivar a los policías buenos, hay que castigar a los malos, a los que no hayan pasado el control de confianza, darlos de baja, sancionar con todo el peso de la ley a quienes incurren en actos de corrupción, pero también dar premios y estímulos a quienes hacen bien las cosas. En Puebla implementamos un programa de vivienda para policías con mucho éxito, y de la misma manera implementamos un mecanismo de becas a los alumnos, a los hijos de policías, y de estímulos económicos y ascensos para los policías honestos y eficientes. Entonces me parece que hay que hacer un replanteamiento integral en materia de seguridad. En la frontera sur, don Rafa, ¿se construiría un muro? No, me parece que los muros no funcionan. Es una política pública que está destinada al fracaso, porque la gente viene a otro país por falta de oportunidades, no por gusto. Los mexicanos que van a los Estados Unidos, pues normalmente es porque no tuvieron trabajo aquí y tuvieron que ir a buscarlo en la Unión Americana, y lo mismo sucede con los centroamericanos y latinoamericanos que están cruzando el territorio nacional y que entran la mayor parte a través del estado de Chiapas. Entonces, a mí me parece que es importante, primero, respetar los derechos humanos de los migrantes, que así como nosotros estamos exigiendo a los norteamericanos que respeten a los migrantes mexicanos, pues nosotros debemos predicar con el ejemplo. Pero por otro lado, me parece también que debemos definir una política migratoria adecuada, que hoy desgraciadamente no tenemos. Más humanizada. Y no solo eso, entendiendo el valor del capital humano, aprovechando los errores que están cometiendo los norteamericanos. Yo me iría con una política migratoria similar a la de Canadá, que le da la bienvenida a quienes agreguen valor, a quienes tengan fuerza, no solo a quienes tengan capital, sino también a quienes tengan la posibilidad de agregar y aportar para la economía. Aquí tienes por otro lado muchos migrantes que están vinculados a pandillas y a delincuencia organizada, y ahí pues tienes que aplicar todo el peso de la ley. ¿Esto se tiene que contrarrestar con vigilancia o solamente con un acto de inteligencia para evitar el ingreso de...? Una combinación. Necesitas tener vigilancia e inteligencia. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gracias.